Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean muy bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de el sacerdocio real, de todos nosotros los hijos de Dios, de nuestro llamamiento sacerdotal. Estuvimos hablando en el video pasado de Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6, donde allí a las faldas del monte Sinaí, Dios habla al pueblo por boca de Moisés y les dice: si ustedes oyen mi voz, van a ser mi especial tesoro y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el llamamiento con que Dios llamó al pueblo de Israel. Y ese es el llamamiento con que Dios nos llamó a nosotros. Porque ese propósito que no se pudo cumplir en Israel, debido a que 11 de las 12 tribus menospreciaron el sacerdocio, se fueron en pos del becerro de oro, solo una tribu quedó de parte de Jehová, que fue la tribu de Leví. Como ese propósito no se pudo cumplir allí en el pueblo de Israel, sí hoy se cumple en la iglesia. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1 de que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y dice en otra versión que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Es decir, que el propósito que Dios no pudo cumplir en Israel, que era sombra y figura de la iglesia, sí se cumple en la iglesia, que es la verdad, la realidad misma de todas las cosas que antes fueron sombra y figura. Entonces es muy interesante porque para llegar aquí a este monte de Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que pasar por todo un proceso. Nosotros mismos, como hijos de Dios, tenemos nuestro propio monte de Sinaí, donde atravesamos diferentes procesos, y todo el viaje del pueblo de Israel por el desierto hasta llegar aquí y todas las consecutivas jornadas es una sombra y figura de nuestro propio peregrinaje espiritual en Cristo. Cuando vemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto, saliendo de la esclavitud, ellos eran esclavos en el sistema del mundo. Eran esclavos, trabajaban para el sistema, para hacer más rico Egipto. Es más, nos dice la palabra que habían dos ciudades en Egipto que las construyeron los mismos judíos, los israelitas, como esclavos. Es decir, cuando tú estás en el sistema del mundo, tú trabajas no para enriquecerte a ti, sino para enriquecer al sistema. Tú eres un esclavo que trabaja para los intereses del sistema. Pero Cristo, como el Cordero de Dios, Cristo nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros y fuimos sacados de Egipto. Dice la palabra que hemos salido del mundo. Dice Colosenses capítulo 1 que fuimos trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Hemos salido del mundo y entrado en el reino. Y ahora nosotros estamos en el verdadero, dice el apóstol Juan, estamos en el verdadero, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Dice el apóstol Pablo que en Él vivimos, nos movemos y somos. Cristo es nuestra realidad. Sin embargo, cada día estamos entrando en el disfrute pleno de ese Cristo que ya mora en nuestro espíritu. Porque Cristo que está en nosotros es un Cristo infinitamente rico, lleno de riquezas disponibles para nosotros. Pero para yo disfrutar de esas riquezas abundantes de Cristo, hay un proceso que Dios hace conmigo. Y eso representa el desierto. Esos 40 años por el desierto representan el trato de Dios con el alma. ¿Sí? Entonces tenemos que el mundo es representado por Egipto. La tierra prometida representa al Cristo resucitado con todas sus riquezas. Pero ese desierto por el que el pueblo estuvo 40 años caminando representa el alma, las arenas del alma, el trato de Dios con el alma. Y cada estación, cada lugar donde ellos acamparon y Dios les enseñó lecciones, representa el trato de Dios con el alma. Procesos en que cada vez más mi hombre adámico muere un poquito más y yo gano más de Cristo. Puedo echar mano de más del Cristo que ya mora en mí. No es que venga de algún otro lugar, ese Cristo ya mora en mí con todas sus riquezas. Pero una cosa es que tú poseas todas las riquezas de Cristo y otra cosa es disfrutar de esas riquezas. Ese es el tema. Y para eso hay que pasar procesos. Entonces la vida cristiana es un proceso o es una sucesión de procesos donde Dios nos va enseñando lecciones, donde Dios nos va matando cada vez más en el hombre natural, va matando cada vez lo adámico, la vida del alma, la vida del yo, para que crezca Cristo en mí y yo poder disfrutar, entrar en un disfrute mayor de las riquezas de Cristo, entrar en una posesión plena de la tierra prometida. ¿Sabes lo que representa poseer la tierra prometida? Representa entrar en el disfrute pleno de todas las abundantes riquezas de Cristo. Entonces, cada una de las estaciones por las que pasó el pueblo
de Israel representa una parte de nuestro propio caminar espiritual. Entonces es muy interesante porque si analizamos cada una de estas estaciones, en cada una hay una lección para nosotros. Son en total 42 lecciones, 42 jornadas, están resumidas en Números capítulo 33. Son 42 jornadas o lugares donde el pueblo acampó. Conjunto a nuestra congregación estuvimos alrededor de 4 meses estudiando las primeras 12 jornadas hasta llegar aquí, porque Dios nos cargó de poder trabajar en un entrenamiento sacerdotal. Sabemos que tenemos un llamamiento al sacerdocio, pero ahora requerimos ser entrenados en el Espíritu para ejercer nuestro sacerdocio espiritual. Entonces, hemos estado trabajando en estas 12 jornadas y me gustaría hacer un resumen. Seguramente abajo en la descripción de este video va a estar el link con los audios de la mayoría de estas predicaciones por si lo quieren escuchar. Pero hoy quiero hacer un resumen para arribar a algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El pueblo de Israel salió de una ciudad que se llamaba Ramesés, que estaba en Egipto. Esa es la primera jornada, es la esclavitud en el mundo. Allí donde ellos construían ladrillos y construían casas para los egipcios. Es más, toda la ciudad de Ramesés la construyeron los egipcios y el faraón le puso su nombre para honrarse a sí mismo. Ese era nuestro estado, pero nuestra Pascua fue sacrificada y salimos del mundo y llegamos a la segunda estación que se llama Sucot. Sucot es muy interesante porque significa carpa o tienda o enramada. Es una carpa. Imagínate por 430 años viviendo en casas, viviendo, si bien eran esclavos, pero en una casa sólida, tenían alimento, tenían agua, tenían sombra, y ahora tenían que vivir en carpas. Yo no soy muy dado a acampar, aunque acampamos mucho porque acostumbramos a hacer campamentos con la iglesia y siempre en verano vamos a muchos campamentos. Pero una de las cosas que no me gustan es que hay que armar la carpa y pocos días después desarmar la carpa, guardarla, y todo eso me da un poco de flojera. Ahora bien, eso el pueblo lo hizo por 40 años. Entonces Sucot fue encontrarse de golpe con la realidad de que ahora iban a vivir en carpas. ¿Sí? Iban a vivir en carpas, en tiendas. Entonces, ¿cuál es la lección de Sucot? Que ahora fuiste llamado a una vida de peregrino, que ya no tienes un domicilio fijo en el sistema, en el mundo, porque ahora tú eres un peregrino, que tú vives siguiendo la nube de gloria, que tú vives siguiendo la dirección del Espíritu Santo, que ya no te puedes aferrar a nada porque Dios te va a mover y te va a llevar de gloria en gloria. Tú aprendes que ahora tú sigues al Señor, aprendes que ahora tienes que moverte por fe y es glorioso, pero luego tú sales de allí, Dios te lleva a una siguiente etapa y la siguiente jornada, la número 3, se llama Etam, que es un lugar donde moraban los descendientes de Esaú, que si recordamos, Esaú y Jacob eran hermanos, o sea que los israelitas eran medios primos de los descendientes de Esaú que habitaban en Etam. ¿Qué representa eso? Imagínate al pueblo pasando por cerca de sus medios primos, medios emparentados, y todos apuntándolos con el dedo diciendo, mira estos, ¿qué están haciendo? Están yendo por el desierto, están yendo a ningún lugar. ¿Qué representa esa etapa? Los conflictos con la familia. Todos los hemos tenido. Estamos hablando de algo que todos hemos pasado. No te dejan ir a la iglesia, no puedes ir a las reuniones. El esposo le pone problema a la esposa que acaba de conocer al Señor. Los hijos, los tíos, los padres que no dejan ir a los jóvenes a la iglesia, que no te entienden. Llegas del culto de una casa de iglesia y Dios te habla algo tremendo, pero no te entienden, no entienden lo que tú estás viviendo, no te apoyan. Todo eso representa Etam. Es una etapa de conflicto, es dura, es difícil, provoca tristeza, sobre todo el primero en convertirse en la familia, o el segundo, ya el último en convertirse, es como que todos estaban esperando que se convirtiera, pero el primero, el segundo, vive esas luchas. Todos vamos a vivir luchas con nuestra familia. Y nosotros dudamos, pensamos tal vez volver atrás, pero finalmente nos determinamos y seguimos adelante. Todos hemos pasado por allí. Entonces vemos cómo cada una de estas estaciones representa algo en nuestro propio caminar espiritual, que hay un paralelo entre nuestro peregrinaje desde el mundo al disfrute pleno de Cristo y el peregrinaje del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Ahora bien, después de todo eso, ellos llegaron hasta la frontera del Mar Rojo, a un lugar que Moisés llama Pi-Hahirot. Pi-Hahirot, es un nombre un poco enredado para nosotros que hablamos español, pero vamos a tomar el concepto.
¿Qué es lo que representa este lugar? Representa dudas y vacilaciones. Es una etapa en que tú dudas de todo, dudas de Dios, dudas de la iglesia, dudas de tu llamado. Imagínate el pueblo de Israel allí frente al Mar Rojo y los egipcios detrás. ¡Wow! ¡Qué conflicto terrible! ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué Dios nos trajo aquí? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué si yo sigo al Señor me ocurren cosas malas y pareciera que me ocurren más cosas malas que antes? ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? Yo creo que todos nosotros. Y pensamos, mejor no voy a ir más a la iglesia, mejor me alejo del Señor, me iba mejor antes, mi negocio le iba mejor, mi familia estaba mejor y muchas cosas. Y dudamos, tenemos vacilaciones. El mar rojo se llamaba mar de juncos o de cañas. Una caña es ondeada por el viento, representan las vacilaciones, las dudas. Todos pasamos por esa etapa. Hay algunos que se quedan en Piedro y desertan del llamado. También pasó con el pueblo de Israel. Algunos volvieron a Egipto, otros murieron en el desierto, pero hubo otros que llegaron a la tierra prometida. Y de esos vamos a ser nosotros. Entonces representa, Piedrot, esas dudas, esas vacilaciones, pero llega un momento que tú te determinas. Dices, no importa lo que ocurra conmigo, yo voy a seguir al Señor, yo voy a ir adelante. Y avanzas y Dios abre en ese momento en que tú depositas tu confianza en Dios. Dios responde a tu fe y abre el mar rojo y tú pasas en seco en medio de la imposibilidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Dios los lleva después de Piairot a la siguiente estación, que fue Mara. Caminaron alrededor de 3 días por el desierto y llegaron a un lugar que Moisés le puso Mara, que significa amargura. ¿Cuántos hemos tenido un trago amargo? Tal vez tú sientes que el año pasado o este año está siendo un trago amargo, terrible, de la vida hacia ti. Es una estación amarga. Sin embargo, en esa estación, Dios propició el escenario para revelar el poder de la cruz. El poder de la cruz. Porque Moisés tomó un madero que representa la cruz, lo echó a las aguas y esas aguas amargas fueron endulzadas. Sabes que todas las amarguras, todos los tragos amargos en tu vida van a ser endulzados por el poder de la cruz operando en ti. Porque esa cruz de Cristo, todo inclusiva, cuando se nos comience a revelar, esa cruz es una provisión todo inclusiva para todas tus necesidades, para todos tus problemas, incluido el viejo Adán, incluido el viejo hombre, incluido el pecado. Por eso que esa cruz también te mata. Y cuando esa cruz comience a operar en ti, va a comenzar a matar todo lo adámico, todo lo viejo, todo lo que es antiguo, para que se manifieste Cristo en nosotros. Entonces esa cruz tiene un efecto doble. Por un lado me provee. Por medio de la obra de la cruz nosotros recibimos perdón de nuestros pecados, recibimos sanidad de nuestras enfermedades físicas, recibimos liberación de la opresión, recibimos prosperidad, abundancia, todas las bendiciones que Dios nos ha legado. Es el legado redentor, es la obra de la cruz, la obra toda inclusiva de la cruz de Cristo. Pero también tiene un aspecto interno que te va a matar. La cruz va a operar en ti para romper todo lo adámico, matar todo lo adámico, crucificar a mi viejo hombre con Cristo, para que Cristo viva en mí, para que ahora la nueva vida de Jesús se manifieste a través de nosotros. Esa es una estación que no puedes saltarte. Dios te va a meter en procesos para matarte. Así es. Y también Dios te va a meter en procesos que parecen ser el fin. Esa enfermedad que parece ser el fin no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ti, para que en esa agua amarga Dios manifieste la dulzura de la cruz. Porque lo que para Cristo fue un sufrimiento, para nosotros es dulce, porque nos permite beber de todas las abundantes riquezas de Cristo. ¡Wow! Qué maravilloso que es conocer al Señor. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros hasta aquí. Estamos yendo a un lugar, no nos hemos perdido en el camino, estamos hablando del sacerdocio. Dios está avanzando a pasos firmes hacia el monte Sinaí, en donde Éxodo capítulo 19 en adelante Dios les va a revelar el sacerdocio y les va a decir, todo lo que yo he hecho con ustedes hasta aquí es para hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Pero para eso Dios necesitaba prepararlos, hacerlos pasar por experiencias, por procesos. ¿Sabes qué quiero decirte al hacer todo este recuento? Parecido por ahí al que hizo el apóstol Pedro en Hechos o al que hizo Esteban, esos capítulos que algunos se los saltan porque los encuentran aburridos. Lo que estamos haciendo con todo este recuento es mostrar
de que todo lo que te ha pasado no es en vano, de que todo lo que has vivido, todos los procesos, todas las luchas, todos los conflictos no han sido en vano. Dios ha estado en control y Dios los ha estado ocupando para procesarte y formar en ti a Cristo para habilitarte para el sacerdocio. Que todo lo que te ha pasado hasta ahora, Dios ha estado allí formándote para el sacerdocio, para mostrar su gloria a través de ti de una forma como nunca antes lo habías visto. Para eso Dios nos procesa. Dios te mete un proceso, Dios te enseña y luego Dios te lleva a otro proceso. Te procesa. Pareciera que fuera proceso tras proceso, pero hay algo que estamos ganando, porque en cada proceso ganamos un poco más a Cristo. Más de Cristo es formado en nosotros. Ahora bien, el pueblo salió de Mara y llegó a Elim. Elim era un oasis donde había 70 palmeras y 12 fuentes de aguas. Y ese oasis representa la iglesia. Es la estación donde a ti se te revela el poder del congregarte. Se te revela que tú necesitas al cuerpo, que tú necesitas la iglesia. Hay cristianos que salieron del mundo, que Dios los ha estado procesando, Dios les ha prosperado, Dios les ha bendecido, pero todavía no se les revela esto, que deben congregarse, necesitan el cuerpo. Que cuando tú vas a una reunión, en una casa, en un culto, donde sea, pero donde están los hijos de Dios reunidos y adoramos y comenzamos a ser ministrados por el Señor y por la palabra, es como que tú entras a un oasis que te refresca. Llegas sediento, pero te vas renovado por el Señor, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo es un oasis. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ese es un oasis. Entonces esas 12 fuentes de agua representan el fluir apostólico. Y esas 70 palmeras representan todos los otros ministerios, los otros dones que Dios puso en el cuerpo. Por eso el Señor envió 12 apóstoles a predicar y luego envió otros 70 de 2 en 2. ¿Ves? Entonces representa el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene algo para entregarte y donde cada miembro también va a recibir lo que tú tienes para entregar, porque es una mutua edificación unos a otros. Entonces esta estación representa eso. Y nosotros luchábamos con esto, al principio no queríamos congregarnos mucho, íbamos de vez en cuando, hasta que se nos reveló que teníamos que congregarnos. Y comenzamos a avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y llegamos a la siguiente jornada, que es el Mar Rojo. El Mar Rojo es el inicio de lo que podríamos llamar la adolescencia espiritual. Estas primeras 6 jornadas, Ramesés, Sucot, Etam, Piairot, Mara y Elim, representan la infancia espiritual, la niñez espiritual. Pero estas otras 6 que vamos a ver a continuación representan la adolescencia espiritual. Y el Mar Rojo es la primera de la adolescencia. Cuando uno ya siente que sabe ciertas cosas, ha vivido ciertos procesos, vivió imposibilidades, recibió milagros de parte de Dios. Entonces tú crees que tú ya sabes. Y uno a veces en ese creer que sabe comienza a intentarlo con sus propias fuerzas. Esta estación Dios guarda silencio porque Dios no quiso guardar nada de lo que ocurrió aquí, porque aquí no hay una enseñanza. Porque todo lo que ocurrió aquí fue en la carne. Dios los llevó al borde del Mar Rojo. ¿Sabes lo que había allí? Peces. Y ellos comenzaron a pescar, cada uno pescando. ¿Sabes lo que representan esos pescados? Representan el fruto de tu propio esfuerzo. En la estación que sigue Dios les iba a dar maná. El maná representa a Cristo. Pero a veces, cuando estoy a la espera de una promesa de Dios, cuando Dios me va a dar algo, yo lo intento con mis propias fuerzas. Entonces yo salgo a pescar. Yo ayudando a Dios. Dios dice que te va a dar un hijo, como Abraham, pero como él no quiso esperar, ocupó a Agar y tuvo a Ismael, pero Dios tenía un Isaac. Dios dice que te va a dar una esposa, Dios dice que te va a dar un trabajo, Dios dice que va a usarte en el ministerio, pero tú intentas con tus fuerzas. Queremos ayudar al Señor. Eso es una adolescencia espiritual. Es una estación por la que hay que pasar rápido, por eso Dios no deja escrito nada de lo que pasó aquí, porque no hay una enseñanza en las obras de la carne. Dios quiere que entremos rápidamente en el desierto de Sin, que es la jornada número 8. Allí Dios les dio el maná. Dios quiere enseñarte a comer el maná que es Cristo. Tienes que aprender a comer el maná por ti mismo. Es una etapa espiritual que tal vez tú ya la has vivido, o tal vez la estás viviendo en que ya no dependes del maná que te da, la comida que te da tu pastor, tu mentor, tu discipulador, sino que ahora tú aprendes a comer a Cristo por ti mismo. En oración, en ayuno, en búsqueda, leyendo la palabra, tú comienzas a recibir directamente del cielo el maná. Ya no el maná terrenal, sino el maná que viene del cielo, el pan que viene del cielo, maná fresco todos los días.
aprendes a comer a Cristo, porque es de ese Cristo que tú vas a impartir a otros. Es de ese Cristo que tú vas a impartir a la gente, del Cristo que te habita, del Cristo que Dios todos los días te está dando a comer en tu espíritu, ese maná escondido que estaba allí dentro del arca del pacto. Entonces es una estación donde tú ya no dependes. No es que ya no vas a congregarte, no es que ya no vas a estar bajo sujeción de tus autoridades espirituales, sino que ya no dependes de ellos para que te alimenten. Ellos toman otro rol, ya no de alimentarte, sino de formarte para el ministerio, formarte para el sacerdocio. Y cuando tienes un problema, tú puedes orar y Dios te responde, necesitas una palabra y tú buscas y Dios te habla, y todos los días tú aprendes a tener una vida de comunión con Dios. Eso es aprender a comer a Cristo. Eso es el desierto de Sin. Es una lección importantísima. Tenemos un audio, una grabación de cuando impartimos esto en nuestra congregación. Y te recomiendo que lo puedas escuchar, donde hablamos de diferentes aspectos del maná y aspectos de Cristo para nosotros. Pero hoy estamos apuntando a otra cosa, el sacerdocio. Cómo cada una de estas jornadas nos fue preparando para el sacerdocio. Y la siguiente jornada fue un lugar llamado Dofka. Dofka es un lugar que también Dios quiso dejar solamente el nombre, pero no nos quiso narrar lo que pasó aquí. No hay nada de valor en Dofka. Y eso es curioso porque Dofka era una ciudad muy rica, era una ciudad muy conocida en el mundo antiguo, de donde el faraón extraía muchas de sus piedras preciosas, había templos, había riquezas, había minas. Entonces, Dios no quiso nombrar nada de eso porque lo que es valioso para el mundo, para Dios no es valioso. Lo que el mundo le asigna valor y le asigna importancia, para Dios no tiene ningún valor y no tiene ninguna importancia. ¿Sabes lo que representa Dofka? Las riquezas del mundo. Todas las riquezas terrenales, los logros terrenales que te roban del propósito. Eso no significa que no vamos a trabajar, que no vamos a estudiar, que no vamos a hacer nada. Pero la pregunta es, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? Cuando un trabajo me dice si yo puedo o no puedo servir a Dios, cuando lo primero en mi corazón es obtener un logro académico, un logro profesional y otras cosas aparte de Cristo, yo estoy cayendo presa de la trampa de Dofka. Yo tarde o temprano voy a ser confrontado con mis motivaciones, confrontado con qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que estimo más. Vamos a ser confrontados. Y el apóstol Pablo fue confrontado con esto. Y saliendo de este proceso, ¿sabes lo que él dice? Dice, ninguna cosa estimo como valiosa para mí mismo, ni aun mi propia vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. El apóstol Pablo dice, yo todo lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Eso es salir de Dofka. Esa lección la tenemos que aprender. Dios te va a confrontar, tal vez tú estás luchando. Los hombres tenemos mucho eso de ser trabajólicos, de hallar nuestra realización a través de nuestro trabajo. Pero nosotros tenemos un llamado superior. ¿Sabes que yo estoy seguro que hubo gente que quiso quedarse en Dofka? Que quiso quedarse allí. O volver a Egipto. Pero tú y yo vamos en pos de algo más excelente. Vamos en pos de un llamamiento celestial. El premio del supremo llamamiento. Porque el supremo llamamiento que tú y yo estamos siguiendo tiene un premio al final del camino. Hay recompensa para los que están dispuestos a dejar atrás las riquezas del mundo y ir en pos del camino más excelente, que es edificar el cuerpo de Cristo. Que es ser reyes y sacerdotes para Dios. Que es ser vencedores del Señor. Amén. Entonces, Dios los llevó a la siguiente jornada, que se llama Aluz. Estamos haciendo un breve resumen para arribar a algo tremendamente importante. Aluz es otra de esas jornadas que Dios no quiso decir qué fue lo que pasó. Solo nos dejó el título. Aluz significa alborotos. Y ese fue el nombre que le puso Moisés. ¿Sí? Ese lugar era un peladero en medio del desierto. No tenía nombre. Moisés le puso ese nombre. A luz, Dios estuvo de acuerdo, alborotos. Y es todo lo que Dios le manda a Moisés decir sobre esto. Aparece solamente el número 33. O sea, Dios quiso que supiéramos que se pasó por allí, pero no quiere que recordemos qué fue lo que ocurrió. A luz representa los alborotos en la vida de iglesia. ¿Sabes que en las iglesias locales también ocurren problemas? A veces ocurren escándalos, hasta alborotos. Problemas con los pastores, con los líderes, con los mentores. Y mucha gente se decepciona. Te decepcionas tal vez de un hermano que te falló, un hermano que te pidió plata y no te la devolvió, un hermano que habló mal de ti, un pastor que tal vez te juzgó injustamente, o tú así lo sientes. Y sabes que Dios permite
Dios permite que en la vida de iglesia ocurran alborotos, para que el que quiera tener una excusa para no servir al Señor y no seguirle, la tenga. Pero tú y yo no tenemos puesta nuestra mirada en el hombre, sino en el Señor. ¿Sí? Tú y yo no estamos aquí por los hombres, por agradar a nuestra autoridad, por caerle bien a la gente. Tú y yo estamos aquí para servir al Señor y edificar su cuerpo. No importa si ese cuerpo es perfecto o no. Porque la gente que fuimos llamadas a servir no es perfecta y nosotros tampoco. Entonces en esta jornada tú te encuentras de golpe con la realidad de que la gente que es parte de tu iglesia tiene errores, se equivoca, falla, peca, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo y yo fui asignado a amarlo y a edificarlo. Y ellos a mí, porque yo también peco, soy imperfecto y fallo. Entonces allí en esa jornada de alborotos Dios nos enseña que estas cosas ocurran en la vida de la iglesia. Y luego de eso Dios lo lleva a Refidim. Refidim es una jornada donde hay 3 capítulos de la Biblia que nos hablan de lo que pasó acá. En Refidim ocurrieron 3 cosas. Número 1, Dios les dio agua de la roca. Esa agua representa a Cristo, dice 1 Corintios 10. Es cuando tú aprendes a beber de las aguas del Espíritu. Y esas aguas del Espíritu se vuelven tu soporte. Porque eso significa Refidim, significa soporte. Luego viene la guerra contra Amalek, también ocurrió allí. Amalek representa la carne, esa batalla que tenemos contra la carne y que tú la intentas pelear en tus fuerzas y tú pierdes. Y por eso Dios puso esta figura de la cruz, que es en Moisés con los brazos en alto, levantando su vara. Y cuando él bajaba sus brazos, el pueblo comenzaba a perder, pero cuando él levantaba sus brazos comenzaba a ganar. ¿Qué representa eso? Que cuando tú peleas contra la carne en tus fuerzas vas a perder. Tienes que aprender esa lección. A veces darnos de golpe contra el suelo. Pero cuando tú miras a la obra de la cruz y le permites a la cruz operar en ti, vas a vencer la carne, que es Amalek. Porque tu soporte ya no son tus fuerzas, tu soporte es la obra consumada de la cruz. Es el poder de la cruz operando en ti. Recuerda, Refidim es soporte. Y la tercera cosa que ocurrió en Refidim es que Moisés nombró jueces para que lo ayudara. Moisés delegó responsabilidad, porque todo lo hacía Moisés. Y como Moisés comenzó a delegar responsabilidad en diferentes miembros del pueblo, en diferentes personas, les enseñó la ley, les enseñó cómo hacerlo y delegó autoridad. Entonces esta jornada representa servicio. Por eso Refidim significa soporte, porque gente que Dios es su soporte, se vuelven soporte para la iglesia local. Esta es la etapa que Dios levanta pilares en la iglesia local, soporte, gente que se hace cargo de cosas, que se activan en el servicio, en distintas áreas de protocolo, de servir, de limpiar, de atender niños, de todas las áreas que necesita una iglesia local. El servicio, el delegar responsabilidad. Todavía no llegamos a la etapa del sacerdocio, que es la que sigue ahora, el desierto de Sinaí, el monte Sinaí. Pero esta es una etapa previa, donde Dios te comienza a involucrar en el servicio. ¿Sabes que tal vez te va a tocar servir en áreas que no son tu don? Pero Dios te puso para servir. Allí te toca tomar la toalla del servicio, ser como Josué sirviendo a Moisés y servir. Porque Dios te va a revelar que fuimos llamados a servir. Y por último, después de 3 meses, porque todo eso duró 3 meses, Dios los introduce a una jornada que duró casi un año. Duró 11 meses y 6 días, que es el desierto de Sinaí. Es el monte Sinaí donde estuvieron casi un año. Moisés subió 11 veces al monte, recibía mandamientos de Dios, volvía a bajar, le entregaba esos mandamientos al pueblo y Dios comenzó a entrenarlos para el sacerdocio. Hasta antes del desierto de Sinaí no había sacerdocio en Israel. Luego del desierto de Sinaí había sacerdocio. Dios instauró el sacerdocio y sabes que no pudieron estar allí un día, un mes, 3 meses, 6 meses. Estuvieron 11 meses y 6 días, casi un año, porque Dios no solo los llamó al sacerdocio. Hablábamos hace un rato de Éxodo 19, del 3 al 6, donde Dios le dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes, gente santa. Dios los llamó al sacerdocio, pero estuvo un año después de eso entrenándolos para el sacerdocio. Hay un entrenamiento sacerdotal. Y es este el punto al que yo quería llegar. Sabes que tú has vivido muchos procesos, muchas luchas, algunas cosas todavía no las entiendes. Hay cosas que tú te preguntas, ¿por qué Dios permitió que yo viviera esto? ¿Por qué? No tiene explicación. Yo no cometí ningún pecado, yo no hice nada malo. ¿Por qué me pasó esto? Hay cosas que no tienen un por qué, pero tienen un para qué.
Y sabes que hay un para qué glorioso porque Dios escribió el final de la historia antes de que la historia comenzara, que tiene que ver con su propósito eterno de edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y para eso Dios está levantando un ejército de edificadores, un ejército de miembros, donde cada uno edifica a los otros miembros y el cuerpo va creciendo mientras se edifica todos los miembros mutuamente, por la actividad propia de cada miembro, dice Efesios capítulo 4. Entonces Dios tenía un propósito, su plan eterno que era edificar la iglesia, que era la esposa del Cordero, que era la Eva para el postrer Adán. Y para edificar esta iglesia, que es la casa de Dios, el templo de Dios, Dios está levantando un ejército de sacerdotes. Por eso dice el apóstol Pedro que nosotros somos piedras vivas con las que es edificada la casa de Dios, donde nosotros servimos como sacerdotes de Dios y elevamos a Dios sacrificios espirituales agradables por medio de Jesucristo. Eso es sacerdocio. Entonces quiero decirte que todo lo que tú has vivido hasta aquí ha sido Dios preparándote para el sacerdocio. Ha sido Dios recorriendo diferentes jornadas contigo para llevarte hasta este punto, que Dios va a entrenarte para el sacerdocio. Y quiero decirte que tú sabes lo que se viene para ti el próximo tiempo. Un entrenamiento sacerdotal acelerado, que Dios va a entrenarte para el sacerdocio. Porque tú estás viendo este video y si tú llegaste hasta aquí es porque tú sabes que eres un sacerdote, sabes tu llamado y tú quieres servir a Dios en el sacerdocio. Entonces yo te digo, como tú quieres servir en el sacerdocio, Dios te va a entrenar. Tú fuiste llamado, tú dijiste que sí al llamado y ahora Dios te va a entrenar para el sacerdocio. Y todo lo que has vivido hasta aquí, cada una de estas jornadas que vimos, nos tomamos un tiempo para resumirlas, son procesos que muy probablemente tú viviste, que yo viví, tal vez otros procesos más, pero que todos esos procesos confluyen en este punto, convergen en este punto, en que Dios ahora te despertó a tu llamado sacerdotal, te está entrenando y te va a entrenar en el detalle de la casa, en la ley de la casa, en un entrenamiento sacerdotal, en las cosas del Espíritu, porque nuestro sacerdocio ya no es como el sacerdocio levítico, que era físico, que era con elementos naturales, sino que nuestro sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio espiritual, donde oficiamos con nuestro espíritu, servimos a Dios en nuestro espíritu y somos vasijas que portan la vida de Cristo para manifestarla en todo lugar. Yo declaro que vienen tiempos de entrenamiento del espíritu para tu vida, que Dios te va a entrenar, te va a enseñar a oír su voz, a usar tu espíritu para recibir cargas del cielo, para ministrar el cielo en la tierra, para manifestar toda la dimensión celestial en esta tierra. Así que hasta aquí llegó el video de hoy, nos extendimos un poco, vamos a seguir hablando sobre esto en los próximos videos. Si te gustó, dale me gusta, comparte esta palabra con otras personas que tú conoces y puedes suscribirte acá abajo al canal para más videos y no perderte ninguno de los próximos videos que vamos a subir. Así que muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Un abrazo, chao.